Con el culto de esta mañana y vamos a orar y vamos a exponer este tema también para que el Señor oiga las oraciones de nuestro corazón y lo haga conforme a su voluntad, ¿vale? Y damos comienzo al estudio o la palabra de hoy, que continuamos con la línea de el fruto del Espíritu Santo, que Miguel dio la paciencia la semana pasada, y hoy toca la benignidad, ¿vale? Pues entonces vamos a orar y le damos comienzo. Padre del cielo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí congregados, Señor, y unidos en un mismo espíritu, Señor, y en un mismo sentir, que es alabarte y adorarte por todo lo que tú estás haciendo y has hecho ya, Señor. Te queremos encomendar nuestras vidas y las vidas de aquellos, Señor, que son familiares nuestros, que no te conocen, para que ellos también te puedan conocer y recibir de tu cobertura, Dios. Señor, que en esta inquietud que tiene Vicenta, Señor, con el estado de su trabajo, Señor, que tú cierres las puertas hasta un nuevo, Señor, una nueva señal, Señor, y una nueva restauración que pueda haber, Señor, para que no traiga ningún conflicto, ningún malestar y que, Señor, pueda encontrar la paz que solamente tú puedes traer a su vida, Dios. Señor, toca los corazones de sus jefes para que sean conscientes, Señor, y coherentes con lo que están sucediendo. Señor, y que ellos también tomen la decisión de cerrar las puertas para tener una mejor calidad, Señor, y unas nuevas expectativas para un futuro, Dios. En el nombre de Jesucristo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables también y que nos dirijas, Señor, conforme a tu voluntad, a aprender y a ver tu perfecta voluntad en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Bueno, continuamos con lo que es la benignidad. Y yo preguntaría, ¿qué es la benignidad? ¿Verdad? Benignidad. Viene de la palabra griega Christotes, que significa excelencia moral en el sentido de conducta, amabilidad, gentileza e integridad. Eso es lo que tenemos y significa la palabra que hemos escuchado, y tenemos uno de los frutos, bueno, el fruto de benignidad. Benignidad denota bondad nacida del corazón y describe también benevolencia generosa, simpatía y compasión por otras personas. Es amor de acción expresado hacia los demás, aunque no merezcan o no merezcan ser amados y sin esperar nada a cambio. Eso es el resumen de lo que sería la benignidad. La benignidad no tiene nada que ver con la apariencia física. Es una virtud interna que se expresa de manera externa por medio de nuestras acciones. Ese es un resumen de lo que sería el fruto de la benignidad. Y podemos dar gracias a Dios porque todos tenemos esa coalición, ese fruto que es. El apóstol San Pablo escribió la carta a los Efesios para darles instrucciones sobre las dos actitudes que difieren entre sí. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, el texto dice de esta manera, y qué mejor que el apóstol San Pablo, cógelo como referencia para lo que es una persona benigna, una persona que da fruto. Dice así el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, diciéndole: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y ahí es donde entra el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En primer lugar, les dice que deben dejar a un lado el resentimiento, la ira, el enojo y la malicia. Entre otras cosas, pues nada de esto va de acuerdo con la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús. Fuimos hechos nuevas criaturas. Desde el momento en que fuimos salvos, nos transformamos por medio de su Espíritu Santo para que reflejemos la imagen de Cristo Jesús en nuestras propias vidas. Es por eso que nos declara el apóstol San Pablo, está declarando el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, que debemos ser benignos, misericordiosos y perdonadores los unos con los otros. Pablo tenía muchas razones para sentirse resentido y enojado
Pues él se encontraba preso en la cárcel por causa del Evangelio. Sin embargo, nos exhorta y nos anima a ser amables, benignos y misericordiosos. Nos muestra que la benignidad es la respuesta que debemos dar en todo momento. Nos muestra que la benignidad es la respuesta que debemos dar. Si le permitimos al Espíritu Santo vivir por medio nuestro, podremos demostrar benignidad a otros, incluso en medio de situaciones difíciles. Pero debemos de dejarnos en las manos del Espíritu Santo y obedecer lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través nuestro. Por eso decía el apóstol San Pablo en Gálatas, que es donde nos basamos también en el versículo 25 del capítulo 5. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y es la manera de que la benignidad, ese fruto, pueda ser en nosotros una realidad y vivo. ¿Por qué decía esto el apóstol San Pablo? Porque tenía una referencia de una persona que era un ejemplo para él y para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Porque Dios es benigno. Por ese motivo nosotros también debemos de ser. Porque ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, como dice la palabra de Dios. Entonces Dios es benigno. Y el Salmo 145, 17 nos declara lo siguiente: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El Señor siempre cumple con sus promesas. No lo podemos dudar. Aún en la disciplina que da al que se revela, es evidencia de su benignidad. Porque dice que Dios al que ama, disciplina y corrige. Y eso es un acto también de un fruto de benignidad. Por amor a sus hijos los tiene que corregir. Podemos trasladarlo a nuestras vidas como padres. Tú por amor a tu hijo, si ves que tu hijo va a meter el dedo en el enchufe, le vas a dar un cachete después de haberle advertido 4 veces. Porque no quieres que se quede electrocutado. No quieres que le venga el mal. Entonces es un acto de que estás amándolo porque cuidas y velas por él. La palabra del Señor dice que Dios al que ama, a los hijos que ama, corrige y disciplina. Dice, porque si no fuera así, los tendría como bastardos. Y nosotros no nos considera un bastardo, nos consideran hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Por eso, aún en la disciplina, podemos ver que Dios nos ama y nos corrige. En Joel capítulo 2, versículo 13, describe al Señor como misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Que el Señor nunca raciona su gracia y su bondad, sino que nos da en abundancia. Porque dice que se duele del castigo. A Él no le es agradable. A nosotros como padres tampoco nos agrada corregir a nuestros hijos. Porque a veces cuando se ponen a llorar incluso nos contrista y nos conmueve, ¿verdad? A Él no le agrada tampoco. Pero por el bien nuestro, por el bien de sus hijos, que Él quiere encauzarlos y caminarlos, a veces necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay rebeldía entre nosotros también y nos rebelamos ante sus principios y sus valores. Por ese motivo, si queremos aprender conducta, queremos aprender moralidad, queremos aprender a amar a los demás, queremos aprender tantas cosas que es de ética, moral y espiritual, muchas veces tenemos que pasar por ahí, por el amor que nos tiene el Señor a nosotros. Y aquí ahora vamos que la benignidad de Dios se manifiesta por medio nuestros. Nosotros somos la luz, los pies, las manos de Dios. Una vez que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son perdonados y somos hechos criaturas suyas. El Espíritu Santo, quien nos sella como hijos de Dios y quien expresa su fruto de benignidad en nosotros, mientras sometemos nuestras vidas a Él. Cuando estamos sujetos a Él, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta. Porque hay temor de no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Y por ese motivo vemos que el fruto del Espíritu Santo
que está en nosotros, como hemos escuchado en Gálatas, y Gálatas nos enseña y nos muestra muy bien que nosotros como hijos espirituales tenemos que andar como en el espíritu, no como carnales. Entonces es algo que por eso está diciendo que el benigno, ese fruto que tenemos ya, y hemos dado el estudio, hemos escuchado que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y esto es algo que se tiene que manifestar, es un fruto importante, que muchos quieren y desean, a pesar de que es costoso. Dios dice que Dios desea que sus hijos tengan un corazón benigno. Ese es el deseo más grande que tiene Dios hacia nosotros como hijos de Dios. Que tengamos ese corazón que Él tiene y que permanece en nosotros. Por eso dice Proverbios, capítulo 3, versículo 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Átalas a tu cuello, póntelas en el cuello para que las veas constantemente. Y no simplemente las veas, no simplemente las sepas y te las hayas memorizado, sino que las grabes en tu corazón, porque del corazón mana la vida. Del corazón vienen todos los sentimientos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es escribirla en la tabla de nuestro corazón, porque ahí es donde va a traer fruto, va a germinar. Cuando hay un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que ama, un corazón que es benigno, ese corazón que tenía y tiene nuestro Señor hacia nosotros. Ese es el fruto de la benignidad. Qué importante es. Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 9, dice así: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, piedad, cada cual con su hermano. Que es algo muy importante que el profeta Zacarías le estaba hablando al pueblo y estaba dando esa enseñanza. Que juzguemos con verdad. Que juzguemos conforme a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino en el cual podamos ser salvos e ir al Padre. Por eso si tenemos que juzgar, es juzgar conforme a la verdad de Cristo. No conforme a nuestros principios, nuestros valores o conceptos, sino qué es lo que el Señor piensa ante esta situación. También nos está advirtiendo que seamos misericordiosos, que tengamos misericordioso, que nos pongamos en el lugar de la miseria de esas personas. ¿Por qué? Porque también hay que añadir la piedad, ser piadosos con ellos. Colosenses nos lo deja, el apóstol San Pablo en la iglesia de Colosenses nos lo deja de una manera y nos transmite de una manera más concreta y más sencilla para poder entender nuestros tiempos. Colosenses capítulo 3, versículo 12, les está hablando la iglesia y le está diciendo algo así: vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre y de paciencia. Damos cuenta que ahí entran también los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Benignidad, misericordia, humildad, mansedumbre. Un espíritu mansedumbre, manso. Por eso el mismo Jesús decía: sed manso y humilde como yo soy manso también. Nos dejó el ejemplo. Ser pacientes también. La paciencia que nos habló Miguel la semana pasada, ¿verdad? Y resumió muy bien lo que es la paciencia. Eso también tiene que estar. Vestidos, que nos dice que nos vistamos, pues como escogidos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Los escogidos de Dios. ¿Por qué es? ¿Por nuestros méritos? No, por el mérito de Cristo. Desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya tenemos ese don, esa gracia. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Hay que vivir ese don. Por eso estaba diciendo esas palabras: vestíos. Y en otro texto dice: revestíos del Señor. O sea que es quitarnos las vestiduras viejas, como estaba diciendo también, que esas maneras de pensar que teníamos anteriormente, la ira, el enojo, y nos vistamos de la benignidad que viene del fruto del Espíritu Santo de Dios. Algo que estamos mirando también, que la benignidad
se aprende. Por eso estamos siempre aprendiendo en los caminos del Señor. Y podemos observar que la Biblia nos da, y quiero dar 4 ejemplos de la benignidad. Podemos hallar otros muchos, pero vamos a solamente enfocarnos en 4, porque son personajes que conocemos y que demostraron benignidad. Uno era José. José, después de haber sido maltratado por sus hermanos, José tuvo la oportunidad de vengarse. Pero les perdonó. Al decirle estas palabras, le estaba perdonando, diciéndole algo así. En el capítulo 50, versículo 20 de Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encauzó para bien. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Y esa es la manera que le estaba hablando José a sus hermanos, diciendo, vosotros hicisteis el mal y lo causasteis para mal, pero Dios desvió ese camino de maldad para algo bueno. Que hoy pueda estar yo aquí para ayudaros a vosotros y al pueblo de Israel y a vuestro pueblo. Que hoy yo sea el instrumento de Dios para poder proveer la necesidad que tenéis. Que hoy yo sea el instrumento que Dios está utilizando para traer paz a esta nación. Cuando el fin de vosotros era envidia, eran celos, eran pleitos, queríais vender, me vendisteis, me tirasteis a un pozo, pero eso yo no me acuerdo de ello, sino me acuerdo del amor y la misericordia y la benignidad que tuvo Dios hacia mí para que hoy la pueda transmitir a vosotros. Ese fue el ejemplo que tuvo que aprender durante ese tiempo José. Pero también vemos otro ejemplo de Jesús, cuando Cristo se encontró a la mujer samaritana cerca del pozo. No la ignoró como era costumbre por los judíos ignorar a esa mujer, y más esa mujer que tenía 5 hombres, que se había casado con otros. Esa mujer era desdichada, pero Jesús le ofreció algo bueno para esa mujer. Jesús no la ignoró, Jesús se acercó a ella, se sentó en el pozo y le ofreció una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le mostró benignidad y misericordia a esa mujer. Una mujer que podía ser un desecho en aquellos momentos, con muchos complejos, mucha inferioridad, mucho malestar, seguramente con mucho dolor y marcas en su corazón por su pasado. Pero Jesús le mostró esa benignidad. Él la amaba, él la valoraba. También podemos observar el buen samaritano. Después de haber visto un judío herido al lado del camino, el samaritano se dedica y lo coge, lo cura las heridas, se preocupa por él, se lo carga en su asno, lo lleva a la casa del mesonero, del mesón, incluso no solamente lo lleva y lo deja allí, sino le paga la estancia y le dice al mesonero, si luego hace falta, te debo algo más, me lo dice que te lo volveré a pagar. Eso es un fruto de benignidad. Alguien que se preocupa por aquel que se encuentra en el camino, que está dolorido, que está abandonado y dañado. Ese es un fruto de benignidad. Qué bueno, vemos aquí también personajes, algo importante. O si no, el carcelero, como sabemos, el carcelero de Filipos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y los muros cayeron, los cepos se abrieron, y ahí el carcelero le preguntó a Pablo, a los discípulos del Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el mismo carcelero, cuando ya mismo aceptó a Cristo Jesús, en agradecimiento lo que hizo fue por la noche llevarse a Pablo y a Silas a su casa a que cenara con ellos y sus familiares. Eso es un acto de benignidad, de agradecimiento, de valoración hacia las personas que han hecho bien, como tuvo también, porque el carcelero encontró la salvación no solamente para él, sino también para toda su familia. Porque aún dice la palabra que en aquel momento luego fueron todos bautizados y salvos. Qué bueno que es. Y ese carcelero no le importó que luego le fuera la cabeza, porque él no podía por llevarse a Pablo y a Silas a su casa. No le importó eso, simplemente le importó que le iba a demostrar un acto de agradecimiento a aquellas personas que le habían demostrado amor, afecto y valor. Que esa es la importancia del fruto de la benignidad. Y ahora podríamos preguntar y pregunto, ¿cuáles son las cualidades de una persona benigna? Vamos a resaltar algunas cualidades que son importantes,
que podríamos ver como es una persona que da, una persona que perdona, es una persona que sonríe aún en las circunstancias más difíciles de su vida, es una persona que es considerado, es una persona que atrae a otros, que no insiste en que se haga su voluntad, como dijo el mismo Jesús al Padre: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso era la actitud de Jesús. Una persona que se complace en agradar a otros es un fruto de una persona que busca y tiene buena disposición, que se compadece de otros, que en un corazón amoroso, tiene un corazón amoroso, que no es egoísta, es un espíritu que es generoso, que comprende a los demás, que es atento a las necesidades de los demás y a los problemas de los demás. Es una persona que es misericordioso, que usa palabras amables y es cortés y perdona los errores de los demás. Esas es unas cualidades de una persona que tiene el fruto de benignidad. Y eso creo que es interesante porque cada uno podemos tener esas cualidades. Y ahora mi pregunta también podríamos ser: ¿cómo podemos desarrollar un espíritu de benignidad? ¿Cómo podríamos desarrollar ese? En primer lugar, permite que el Espíritu Santo produzca fruto en tu vida igual que en la mía. Es algo que podemos aprender. La benignidad que proviene de Cristo solo existe en los que aman y obedecen al Espíritu Santo de Dios. Si queremos ese fruto, tenemos que ser obedientes. Tenemos que estar expectantes y atentos a lo que el Espíritu nos quiere indicar y guiar. Ese es un punto. El otro es: pongamos a un lado todo lo que no vaya de acuerdo con la vida cristiana. Como por ejemplo el egoísmo, el orgullo, la crítica, todo aquello que hemos escuchado antes también, que el apóstol San Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: la ira, esos versículo 31 que habíamos escuchado anteriormente. Todo eso dejarlo a un lado y podernos centrar en lo que viene de Dios, que es el amor, la misericordia, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todos esos frutos que están ahí, que como hijos de Dios ya los tenemos, porque Él nos ha marcado y nos ha sellado con su Espíritu Santo, en el cual dice que nos lleva a toda la verdad y nada más que la verdad. Y considero que esa es la formación y el principio de todas las cosas. Ser obedientes a lo que el Espíritu nos quiere decir. ¿Y el Espíritu Santo cómo nos habla? A través de la conciencia. La conciencia es el intermitente que el Espíritu Santo nos puede hablar. Todos tenemos una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros como hijos de Dios aún sabemos más también lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Entonces esa conciencia que nos marca y nos dice: eso no está bien, por aquí no hagas esto. Cuando no lo hacemos, estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Y cuando obedecemos al Espíritu Santo, nos viene también el poder, que es la dinamí, en griego, dinamita, poder de Dios para actuar conforme a su voluntad y hacer mayores cosas que Él hizo también, como dice su palabra. Porque obedecemos la palabra del Señor, obedecemos al Espíritu Santo de Dios. El otro punto es: trata a los demás de la misma manera que deseas que seas tratado tú. Y eso mismo lo decía Jesús y la palabra del Señor dice: de la medida que medimos seremos medidos nosotros también. Por eso dice que aquello que nos guste, que nos decidan, que lo hagamos también con los demás. Y por eso dice: trata a esta persona con cortesía y con compasión. Como el Señor Jesús nos trató a nosotros también. Cortesía, y tuvo mucha compasión con nosotros. Mucha misericordia para con nosotros. Y esa es una manera, y es el fruto de benignidad que ya tenemos cada uno de nosotros. Pon la mirada en la misericordia de los demás y no en las tuyas. En la necesidad de los demás y no en las tuyas. Pon la mirada en lo que necesita mi hermano de enfrente. Y no mis propias necesidades. Dice: no mirando nuestro ombligo. Algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero es muy importante. Y yo lo he comprobado en mi vida también, porque cuando he pasado situaciones difíciles, o incluso
considero y creo que a mi esposa le dieron muchas fuerzas seguir adelante cuando estaba tan mal y enfermita, cuando ponía la mirada en otras personas que estaban también mal. Porque cuando miramos las necesidades de enfrente, quito la mirada de mí y no veo mi malestar. ¿Me explico? No veo mi necesidad. Entonces, cuando me estoy enfocando en ayudar a la otra persona, a la vez que me distraigo, a la vez que recibo la gratificación y la satisfacción de ayudar a otro, yo no me estoy preocupando en mirar mis problemas. Al contrario. Y cuando me he dado cuenta, he ayudado a una persona y me estoy ayudando a mí mismo. Porque no estoy centrado en mí. Porque esa es la peor prisión que podemos tener. Cuando uno está mal, hay algo que estamos viviendo en este tiempo, que es de admirable también, porque si se centraran muchos y nos centráramos mucho en la situación tan caótica que tenemos y estamos viviendo, encerrados en 4 paredes, muchos caerían de depresión, de malestar, pero nos estamos dando cuenta que el ser humano se está volcando a evadirse de esos problemas. ¿Cómo? Subiendo vídeos que te ríen, distrayéndose, disfrazándose, buscando, ayudando a otros, para no mirarse a sí mismo. Quieren salir de esa situación y eso les libera de alguna manera. Les libera momentáneamente del problema que están viviendo, de meterse en su cueva y no salir de ahí. Y se lo toman a risa de alguna manera también para poder hacer cosas creativas y que otros puedan distraerse también. Pero al mismo tiempo, lo que se beneficia es uno mismo, porque no te estás metiendo en esa situación. Por eso es importante, pon la mirada en las necesidades de los demás y no en las tuyas. Pídele a Dios que te ayude a ser benigno. Practica la benignidad. No permitas que las situaciones difíciles te hagan responder de mala manera. Más bien, úsalas como oportunidades para bendecir a otros con palabras y acciones benignas. Y eso es lo que estamos experimentando en estos tiempos. Por eso vemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y estamos viendo también ahora mismo que en estos tiempos que estamos viviendo, ayer estaba saliendo ya de que hace 5 años atrás ya se estaban viviendo, hablando de esta situación. Hace 5 años atrás. El otro día estaba viendo también lo que está de información de que incluso los dibujos de los Simpsons estaban hablando de este virus que tenía que venir. Date cuenta cómo son las cosas. Por eso decía que este periodista, el que estaba dando la información, esta persona que estaba dando la información sobre los Simpsons, decía que los Simpsons, no sabe por qué, pero cada vez que sucede alguna cosa, como que fueran los profetas. Porque cuando vino el ébola, los Simpsons ya lo había dicho antes. Cuando vino también una catástrofe que vino también de las Torres Gemelas, mucho antes, ya lo habían dicho también, o lo habían transmitido de alguna manera también, dando los dibujos. Pero esto también habían dicho el por qué iba a ser, iba a acontecer. Son cosas que a nosotros se nos escapan de las manos, pero hay algo que es muy importante, que a nadie no se le escapa de las manos, que es a Dios. Y Dios está utilizando esto con un fin. Vemos que también la capa de ozono se estaba yendo, vemos también el destrozo que estaba en la naturaleza, cómo también... Todo eso lo ha frenado ahora mismo Dios. De esta manera que todos somos conscientes. Y luego mandaré un mensaje de una persona que estaba dando gracias al virus. Gracias al virus, ¿sabes? Decía, gracias al coronavirus porque nos ha llevado a una reflexión. Gracias al coronavirus porque nos ha hecho personas. Le estaba dando gracias, pero al final lo bonito es que dice, gracias que el virus no tiene todo el poder, sino el poder lo tiene Jesucristo.
pero ha utilizado esta circunstancia para que nosotros seamos también, tengamos consideración, tengamos amor, tengamos comprensión, nos preocupemos los unos por los otros, nos ayudemos los unos por los otros, valoremos el tiempo, tengamos calidad de tiempo también con Dios. Y gracias, mira, incluso que vemos que ya no hay religión, sino que todos, incluso estamos viendo de que la Iglesia Católica, el Papa también se está uniendo a los evangélicos para poder orar y clamar a Dios. Hay algo que está haciendo y nos damos cuenta. Y ahí es donde se mueve y conmueve Dios los corazones, con ese fin. Por eso nos llevo a reflexionar. ¿Qué podemos hacer para que el fruto de benignidad del Espíritu Santo sea evidente en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer? Jesús nos da las claves para ser benigno en el monte el sermón del monte, perdón. ¿Y sabes cuáles fueron las claves que dio Jesús a sus discípulos y a aquellas personas que le estaban escuchando en el sermón del monte? En Mateo 5:44 dijo estas palabras: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes les persiguen. Esa es una manera de ser benigno. Por eso es lo que estábamos escuchando. Y hemos visto también uno de los frutos, que es lo que marca las señales de lo que es una persona benigna. Uno que se preocupa por los demás, uno que da, uno que se está buscando no lo suyo propio, sino de los otros. Uno que se preocupa por los otros. Estábamos escuchando uno que no se centra en lo suyo, en sus problemas, sino que sale ese problema para. Eso estábamos mirando. Y yo creo que en estos problemas que estamos sacando ahora mismo, como hijo de Dios, tenemos un gran privilegio. El Señor se preocupa por lo suyo, por ti y por mí. Por eso Él nos ha sellado con su sangre y nos ha dado su espíritu, en el cual ese espíritu que tenemos, los frutos que tiene y el fruto que es uno de ellos es benigno. Seamos benignos los unos con los otros. Vivamos esa benignidad, porque entonces qué agradable es ponernos en el lugar de una persona que manifieste ese espíritu, ¿verdad? Porque conforme a todos los requisitos que es ser una persona benigna, yo quiero estar al lado de esa persona constantemente. En primer lugar, porque no me va a sacar todas mis imperfecciones, como hemos escuchado. No va a mirar las imperfecciones. No me va a perdonar incluso si hago algo que no es agradable. Va a tener perdón y misericordia sobre mí. Se me va a dar lo que yo necesito, quizás una palabra de aliento o un abrazo que necesito porque me estoy sintiendo mal. Va a tener compasión de mí en esos momentos. Qué importante es. Yo quiero estar acercado de esa persona que es benigna. Y yo considero y creo que tú también. Quieres siempre tener a alguien, una persona que te pueda poner el hombro, una persona que te pueda ayudar, una persona que te pueda entender y comprender. Una persona, como estaba diciendo, que ore incluso por mis maldades. Que tenga misericordia de mí. ¿Verdad? ¿Queremos el fruto de benignidad? No me digas que lo quieres porque ya lo tienes. Ahora ponlo en práctica. Vive ese fruto. Porque ya lo tenemos. No pidas nada de lo que ya has recibido, sino potencia, vive, busca. Pídele a Dios, Señor, dame ese espíritu, potencia ese espíritu en mí para que yo lo pueda poner en práctica. Para que yo pueda transmitir lo bueno y lo agradable que tú has puesto en mi vida, por medio de tu palabra, por medio de tu persona y por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Benignidad. Qué palabra que nos saca el apóstol San Pablo. Pues va unido, la benignidad está junto con el de la semana que viene, que será la bondad. Una persona bondadosa. Pero va unido. Y la bondad viene también con la misericordia. Una persona que tiene misericordia, que se acuerda de las miserias de los demás. Es misericordia. Entonces, ahí os queríamos dejar esta reflexión
de esta mañana y dar gracias al Señor porque Él está con nosotros, Él nos capacita, nos ayuda y nos pone momentos en los cuales podamos aprender de Él para poder enseñar a otros. Amén. Y ahora, que Dios os bendiga mucho y que tengáis buen día.